Buenos días a todos, mi nombre es Jaimir Guerrero, soy arquitecto senior de Asa Software. Me pueden encontrar a través de mi blog o de mi Twitter. Siéntense en libertad de hacer cualquier pregunta también a través de este medio. Y bueno, básicamente el día de hoy pues vamos a hablar de Workflow Foundation. La agenda que vamos a tener es lo más importante, lo que más le quiero hacer énfasis es por qué usar Workflow Foundation, entender bien la herramienta y después pues nos vamos a centrar en las nuevas características, en las nuevas cosas que trae Workflow Foundation para el Framework 4.5 y la funcionalidad que viene implementada en Visual Studio 2012. La idea es hablar de todos los temas en general y al final utilizar la mayor cantidad de tiempo posible para hacer las demostraciones. Básicamente, entonces, entramos en materia. Lo primero que quiero decir es, pues, que definitivamente el Workflow Foundation es una herramienta que aquí dentro del Framework 4.5 ya está en su cuarta versión. El Workflow Foundation fue lanzado en conjunto con el Framework 3, tuvo unas mejoras en el 3.5, fue readaptado en el Framework 4, agregando una serie de nuevas funcionalidades, y aquí pues tenemos una versión mejorada, lo cual ya demuestra un estado de madurez. Es una herramienta que viene desarrollándose y mejorándose desde 2006. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es que es un motor dentro del cual nosotros podemos diseñar flujos de trabajo o máquinas de estado o secuencias de forma gráfica, utilizando el mismo interpretador de WPF que es XAML. Dentro de el Workflow Foundation, de implementar procesos de negocios personalizados. Básicamente, ¿qué significa eso? Que yo puedo en un momento determinado tener un proceso, un flujo de trabajo y poderlo reacomodar dependiendo de las características del cliente. Este print screen es de una empresa que se llama Adder & Expert, y ellos lo que han hecho es que han cogido su vertical de negocio. Sobre esta vertical de negocio han creado una serie de procesos y de tareas específicas y le dan la oportunidad al cliente que coordine y diseñe el flujo de trabajo basado en esas tareas dependiendo de las necesidades de cada uno de sus clientes. Entonces, esta es una gran ventaja porque nos permite fácilmente cambiar el flujo o el proceso de nuestro software en la capa de reglas del negocio sin necesidad pues de reprogramar, sino básicamente de una manera visual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una oportunidad de exponer este hosting de workflow y esta herramienta de diseño hacia nuestros clientes. Esto es una oportunidad muy importante. El otro tema es el tema de coordinación de trabajo en largo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros podemos tener procesos, por ejemplo, un estado de aprobación de una compra. Ese estado de aprobación de una compra es un proceso que no se va a cumplir tarea tras tarea, sino que dependemos de actividades e interacciones de diferentes roles dentro de la aplicación para que el flujo completo se cumpla. Una de las ventajas que tiene el Workflow Foundation es que él tiene un modelo de persistencia donde guarda los estados del proceso y él puede esperar por varios días la respuesta de uno de los sectores del proceso para continuar con el flujo. Y esta persistencia es capaz de guardar punto a punto cuáles son las diferentes estados y cada instancia de cada proceso en qué punto del flujo va. El otro tema es que realmente es un tema de transparencia porque, como se dan cuenta, es un diseño totalmente gráfico. Cada tarea representa una acción específica que se necesita hacer dentro de nuestro proceso. Es muy fácil de entender y tiene muchísima mantenibilidad. Es muy fácil que otra persona tome el flujo y en un momento determinado lo pueda editar o lo pueda cambiar dependiendo de las necesidades del negocio. Como vamos a ver más adelante, esta transparencia está muy articulada con los temas de manejo de versión.
Antes, efectivamente, como lo voy a explicar, había unos manejos de versiones basados en que los cambios solo se reflejaban hacia el futuro. Ahora puedo tomar la decisión que los actuales procesos también cambien basado en las modificaciones que se le hace a cada uno de los flujos de trabajo. Entonces, pues, realmente hay muchas ventajas al usar una máquina de flujos de trabajo o de estados como lo que es el Workflow Foundation. Sin embargo, pues, un tema que es importante tener en cuenta es que pues realmente el Workflow Foundation no sirve en todos los escenarios. No es que la idea es que cualquier proceso o cualquier ciclo de reglas de negocio lo terminamos desarrollando usando Workflow Foundation. Hace poco me acuerdo de una consultoría que hice de revisar un código donde implementaban Workflow Foundation y básicamente era un proceso que solo tenía dos estados, iniciar y terminar. Pues realmente no vale la pena hacer el esfuerzo de implementación solo por esto. Y por eso yo siempre recomiendo que para el uso de Workflow Foundation, uno de los artículos que más tienen que leer, que está dentro de la documentación del producto, es la guía de escenarios. La guía de escenarios es un documento donde se explican los diferentes escenarios que es viable aplicar esta tecnología para nuestras aplicaciones. Y principalmente, pues el resumen es el siguiente. Uno de los escenarios más importantes es SharePoint. Y es que este motor de flujos de proceso, de flujos de trabajo, está incluido dentro de SharePoint. Las personas que se hacen desarrollos en SharePoint, desarrollan WordPads, pueden en un momento determinado diseñar un flujo de trabajo usando Workflow Foundation. El diseñador también está implícito dentro de SharePoint. El motor de ejecución está dentro de SharePoint. Y eso nos permite que aplicaciones desarrolladas por nosotros interactúen con estos flujos de trabajo o que partes de SharePoint interactúen con flujos de trabajo que nosotros hayamos hosteado, o que desde documentos de Office como Excel, Word, Outlook, nosotros podamos interactuar en flujos de trabajo que hayamos diseñado dentro de SharePoint. El otro tema es, pues, efectivamente, un desarrollo que sea claramente un flujo, que esté dado por pasos o por estados. Ese es el escenario básico, porque en estos flujos de trabajo donde se necesita esperar la interacción de un ser humano, pues el Workflow Foundation nos ayuda en mantener el estado a largo plazo y nos da herramientas para poder definir en cada una de las instancias de ese proceso en qué punto va y nos facilita el desarrollo de aplicaciones. El otro tema que es muy interesante, que eso fue uno de los mejores que hicieron en el Framework 3.5, es el matrimonio entre el Workflow Foundation y el Windows Communication Foundation. Es un matrimonio sólido donde efectivamente yo puedo hacer un flujo de trabajo y exponer los puntos de espera o la interacción con ese flujo de trabajo como servicios. De esa manera, el Workflow Foundation puede interactuar con cualquier proceso o cualquier arquitectura SOA, sirviéndonos como un pequeño orquestador. Realmente no es un orquestador, pero es como una pequeña ayuda para hacer orquestaciones entre llamados de diferentes servicios dentro de una aplicación en un contexto pequeño. De la misma manera, pues como interactúa a través de servicios, yo podría utilizar estos flujos para interactuar con flujos más grandes o con orquestadores. Y una de las grandes ventajas es que también lo puedo hostear en aplicaciones de Azure. Yo puedo crear, usando los servicios de bus de datos de Azure, un hosting que hostee mi flujo de trabajo. Y de esa manera yo puedo incluir actores como celulares, tablets y actores que no estén presentes dentro de mi organización para interactuar con estos flujos de trabajo. El otro tema donde efectivamente nos puede ayudar es en aplicaciones estilo Wizard o donde nuestra interfaz tenga varios pasos o deba pasar por varios procesos. En ese orden de ideas, el Workflow Foundation incluso puede interactuar como controlador o como modelo de uno de estos tipos de aplicaciones. Y esa ventaja nos lleva a otra característica importante, es que yo puedo diseñar un host, yo puedo diseñar un flujo y ese flujo puede estar hosteado en cualquier tipo de aplicaciones, incluso en una aplicación de consola. O sea que nuestra aplicación puede exponer los servicios que están definidos dentro de un Workflow Foundation.
de manera fácil y transparente. Entonces, en ese orden de ideas, eso nos da la libertad de utilizar el Workflow Foundation internamente como un motor de algunas de las reglas del negocio o de los flujos de nuestras aplicaciones. Bueno, definitivamente es importantísimo que ustedes vayan a esta página web y lean detalladamente este artículo para que tengan clarísimo si el Workflow Foundation es o no una alternativa arquitectónica o de solución para implementar dentro de su aplicación. Pero realmente tiene unas características bien interesantes. Ok. Hay un tema que es importante. El foco de esta aplicación, de esta charla, es explícitamente en las características que hay para el desarrollo usando el Framework 4.5 dentro de Visual Studio 2012. Hay otra característica del Workflow Foundation, como ya les dije, que es el trabajo en la nube, y esos temas no los vamos a tocar aquí. Sin embargo, efectivamente los invito a que busquen en el portal de Microsoft o dentro de las charlas que se están dando en estos ciclos del MSDN, las charlas que son referentes a cómo publicar estos flujos de trabajo o estas máquinas de estado en la nube. Bueno, aquí ya vamos a pasar un poco a cuáles son esas características que tiene el Workflow Foundation explícitamente en la versión 4.5. Entonces, en general, todas las novedades son recogidas a partir del feedback que dieron los usuarios de las versiones 3, 5 y 4. Entonces, en general, todas estas son características solicitadas por otros desarrolladores. Y quiero resaltar que en general vamos a ver que las características no son cambios realmente bruscos o nuevas funcionalidades que difieren mucho del producto de la versión 4, incluso de la versión 3.5. Y esto realmente también denota un poco de madurez ya, y ya donde se puede ver una línea de tendencia de este producto hacia el futuro. Entonces, lo más importante de las ventajas es las mejoras al diseñar. O sea, gran parte de las mejoras están en cómo desde Visual Studio nosotros podemos crear los flujos de trabajo. El primer tema es expresiones en C#. Para las personas que han hecho flujos de trabajo en versiones anteriores recordarán que las expresiones que yo podía colocar dentro de algunas de las tareas se tenían que hacer usando Visual Basic. Ya yo puedo crear expresiones en C#. Cuando yo arranco un proyecto de C#, las expresiones que meto en los flujos de trabajo son en C#. Si yo arranco el flujo por Visual Basic, las expresiones son en sintaxis de Visual Basic. La otra gran característica que voy a hacer en el demo de hoy es arrancar un flujo de trabajo a partir de un contrato de servicios que ya exista. Y no como en general se hacía en las versiones anteriores, que yo creaba el flujo de trabajo y el Workflow Foundation definía el contrato de interacción de los servicios basado en las tareas que están definidas en el flujo. En este caso vamos a arrancar al revés. Primero el servicio y el flujo asociado. Muchísimos temas de edición, de arrastrar, de autocompletar, de autoconectar, de colocar comentarios, de buscar, de poder interactuar en flujos complejos para encontrar una tarea específica, poder ver el árbol de llamado, etcétera, etcétera. Todos esos temas de edición se los voy a mostrar también en la demostración. Por el otro lado está el gran tema del versionamiento. Más adelante lo voy a explicar con claridad cómo poder de forma dinámica cambiar un flujo de trabajo y hacer que las instancias que en ese momento se están ejecutando adapten esa nueva versión, o tomar la decisión de que solamente los nuevos son los que van a ver los cambios en el flujo de trabajo, etcétera, etcétera. Eso también lo vamos a mostrar en la demostración. Y en el tema de ejecución hay un tema que parece pequeño, pero realmente es importante, y es el permitir que los flujos de trabajo corran
en contexto de partial trust. Eso es un tema de seguridad. Los flujos de trabajo solo podían funcionar en contextos de fault trust, lo cual efectivamente lo limitaba, por ejemplo, en escenarios web, cuando componentes web requerían correr en nivel de seguridad más básicos en partial trust. El workflow no puede interactuar con estos sitios web. También, por ejemplo, cuando hago wrappers para compatibilidad hacia Software Legacy en Common con Plus, tenía problemas por el mismo sentido. Había problemas de compatibilidad por los temas de seguridad. Ahora yo ya puedo tener flujo de trabajo que puedo trabajar en Partial Trust, o sea, con un menor nivel de seguridad. Esto es bien interesante. Otros temas es que puedo crear mis propias expresiones para integrarlas al motor de ejecución de expresiones. Y pues como siempre, cada versión se mejora un tema de performance. En este caso, el tema de las expresiones y la interpretación de las expresiones en Visual Basic. Ok. Ahora sí voy a entrar en detalle en cada una de estas nuevas características. Entonces, este tema me parece súper interesante. En la versión del Framework 4, los contratos se infieren de las actividades de mensajería que están por abajo. O sea, cuando yo empezaba a crear un flujo de trabajo y adicionaba una actividad de mensajería, él con base en eso empezaba a generar el contrato que exponía para interactuar a través de la capa de servicios con Windows Communication Foundation. Eso, en general, para cuando uno hace RAD, o sea, desarrollo rápido de aplicaciones, pues puede ser una característica deseable. Pero cuando uno tiene arquitecturas grandes, cuando uno ya tiene definido como arquitecto empresarial o como arquitecto de solución, cuáles deben ser los contratos, cuál es la característica que quiero darle a los contratos, o quiero tener interoperabilidad con interactuando con clientes, no necesariamente .NET, sino otros clientes que requieren especificaciones de SOAP muy puntuales, pues en este caso es mejor que yo arranque a hacer el workflow diciéndole cuál es mi contrato, diciéndole explícitamente cómo quiero que exponga los servicios y con qué contratos y con qué miembros de datos de servicios quiero que interactúe. Entonces, en este orden de ideas, lo que hace el motor es validar que el contrato que quiero implementar quedó perfectamente bien implementado en el flujo de trabajo que estoy haciendo. Y esto es interesantísimo, se los va a mostrar en la aplicación porque él garantiza que efectivamente todos los operaciones de ese contrato se implementen de forma correcta y los datos que se entregan y se envían en forma de respuesta correspondan a la definición de ese contrato. Eso a mí me parece que es una característica muy deseable desde el punto de vista de soluciones arquitectónicas. El otro tema, efectivamente, es el tema de la persistencia. Como ya les dije, yo puedo arrancar a hacer flujos y él guarda el estado del flujo. Vamos a suponer, el primer ejemplo que vi de Workflow Foundation fue hacer un sistema para hacer pedidos a domicilio. Alguien llama, hace su pedido a domicilio, en ese momento se arranca una nueva instancia del flujo y el flujo permanece en estado pedido hasta que el respectivo restaurante toma esa instancia y arranca el proceso de preparar los alimentos. Ahí pasa a otro estado. Pero en ese lapso de tiempo entre que la persona llamó y el restaurante revisó, ¿dónde queda el estado? No puede quedar en memoria porque efectivamente es a largo plazo, o sea, estamos hablando de horas. Entonces, en ese orden de ideas, él persiste la información. Esa persistencia generalmente se hace en una base de datos de SQL Server, aunque yo puedo definir mis propios proveedores de persistencia. ¿Ok? En las versiones de la versión 3.5, pues efectivamente esa persistencia se hacía en una base de datos de SQL Server y cada instancia guardaba la definición de todo el flujo. O sea que cuando yo recuperaba un flujo para arrancar, él leía de la base de datos no solamente el estado, sino todo el diseño del flujo, y por eso es que en esa versión 3.5 yo cada vez que cambiaba el flujo a una versión 2.0, las instancias que estaban corriendo solamente iban a actuar con la versión anterior, o sea, con la versión que se grababan. O sea, yo no podía
actualizar sobre instancias que estaban ejecutándose, solo sobre instancias, sobre las nuevas instancias que se dan después de lanzar la versión 2.0. En el Framework 4, entonces se dijo, no, pues es que guardar siempre el diseño no es buena idea. Entonces, efectivamente, solamente se guardaba la instancia y se asociaba a un identificador del flujo. Entonces, cada vez que se iba a volver a leer el flujo, por ejemplo, en este caso una versión 2, podía ocurrir un error. Porque cuando la instancia se iba a ejecutar, podía encontrarse con un flujo de trabajo para el cual el siguiente estado, el siguiente paso no existía, y realmente el comportamiento era un poco difícil de definir porque los errores realmente no eran claros respecto al problema. Entonces, lo que hizo el workflow para la versión 4.5 es crearse un objeto llamado Workflow Identity. Básicamente es un objeto que tiene 3 características. Pero ¿qué me permite el Identity? Asocia cada instancia a una identidad. Y esa identidad representa la versión del flujo de trabajo al cual efectivamente está asociado ese momento del flujo. Entonces, es persistente, o sea, queda guardado en la base de datos. Y yo puedo hacer queries, yo puedo ir a la base de datos de persistencia y decir, dígame cuántos flujos de trabajo están corriendo en la versión 1.0 o dígame cuántos flujos de trabajo están en la 2.0. Y eso me habilita los nuevos escenarios, que es el cambio de un proceso en forma dinámica. Entonces, en ese orden de ideas, yo realmente guardo la información y la identidad. Cuando yo cambio a una versión 2.0, él lo que está haciendo en este orden de ideas es creando o va y busca la definición en el runtime. Ahorita en el demo lo que les voy a mostrar es cómo yo guardo dentro de mi DLL cada una de las versiones del flujo. Entonces, básicamente el flujo está versionado y se toma del DLL. Y efectivamente, pues ahí no hay comportamientos no deseados. En el caso en que yo no haya guardado mi versión, entonces en ese orden de ideas me va a decir claramente un error que dice esta instancia no pertenece a la versión del workflow que en ese momento se está corriendo. Por el otro lado, me habilita escenarios como este. Vamos a suponer este proceso, que es un proceso de solicitud de un crédito hipotecario. Se recibe la aplicación, aprueba la aplicación y emitir el préstamo. Entonces, a este maravilloso flujo lo arrancó a trabajar un cliente el 31 de diciembre del 2011. Pero el 1 de enero sale una ley que dice, oiga, usted no puede aprobar créditos si el crédito usted no le ha verificado los ingresos del cliente. Entonces, en esos 10 días hay que agregar un nuevo paso que es verificar los ingresos. Cuando un cliente arranca el 1 de enero del 2012 a aplicar, este cliente va a quedar con la versión 2 y va a efectivamente tener verificación de ingresos. La ley decía que aquellas personas que habían hecho solicitud de crédito antes del 31 de diciembre no era obligatorio verificarles los ingresos. Entonces, en ese orden de ideas, los clientes que arrancaron con el 31 tienen el identity de la versión 1.0 y van a continuar con ese flujo de trabajo. Los que no, efectivamente van a seguir aquí con la versión anterior. Entonces, eso me permite tener 2 flujos de trabajo diferentes en 2 versiones aparte y ambos se pueden ejecutar side by side. Ok, entonces, ¿cómo funciona eso? Pues tengo las 2 versiones almacenadas y cada una de las instancias pues guarda la versión y cada una busca instanciar el flujo al cual pertenece. El otro tema es el de actualización dinámica. Supongamos el ejemplo anterior, pero donde la ley dice que incluyendo los clientes que en este momento tienen solicitudes en proceso, a esos clientes hay que verificarle los ingresos. Entonces, en ese orden de ideas, aquí lo que necesito es que incluso aquellas instancias que están persistidas, esas instancias también ejecuten la versión 2 del desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, ahí lo que yo puedo hacer es hacer un cambio dinámico y mantener la misma identidad. Entonces, en esos días, cuando se busque la entidad, pues van a hacer la instancia. O la otra posibilidad es mantener la misma identidad y
corregir errores al respecto de un flujo. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí lo que se hace es que para poder hacer esa actualización dinámica existe una utilidad, o lo puedo hacer a través de código, donde él crea un mapa entre la versión anterior, los pasos de la versión anterior y los pasos de la versión nueva. De tal manera que si una solicitud ya había pasado por el hecho de verificar y solo estaba finalizando, pues la va a finalizar. Si la solicitud hasta ahora está en los primeros pasos, él sería capaz de mandarlo al nuevo paso, que es verificar los ingresos, y continuar con los mapas de los estados anteriores. Ese mapa se guarda y se mantiene dentro de la aplicación que hostea los flujos de trabajo. Y de esa manera puede haber un trabajo dinámico de uno a uno. Perdón, esta slide está repetida. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda, que es algo menos de media hora, precisamente para hacer los demos, porque yo entiendo que es más fácil algunos de esos conceptos verlos aplicados en la práctica que aplicados a través de slides. Entonces, en ese orden de ideas, estoy en mi Visual Studio 2012 y las primeras características que quiero resaltar son los temas de navegación y de encontrar aquellos temas de ediciones que son rápidos de mostrar. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo aquí, digamos que tengo dos estancias preparadas y cogí el tutorial. Entonces, mensaje número 1. En el sitio web de Microsoft, existe en el MSDN, existe una sección explícita para Workflow Foundation, que es simplemente la dirección del MSDN/WF. Allí hay un tutorial para las personas que quieren arrancar desde cero. Este tutorial tiene algo interesante y es que básicamente muestra cómo solucionar el mismo problema, que es un problema básico de un ticket de órdenes, a través de 3 tipos de flujos. Este es un flujo de secuencia, un workflow, ¿no es cierto?, el cual efectivamente está dado por una secuencia de uso. Este es el mismo problema utilizando unos flujos que se llaman un flujo, este es de secuencia, perdón, este es un workflow chart, este es uno de secuencia, donde efectivamente resuelve el mismo problema a través de un flujo de tipo de secuencia. Y este es el nuevo tipo de flujos que puedo hacer. Se pueden hacer en la versión 3, por alguna razón se registraron en la versión 3.5, en la 4 se volvieron a incluir, pero aquí en la 4.5 efectivamente están funcionando muy bien. Y es el tema de los flujos por estado. Yo tengo diferentes estados y tengo unas transiciones entre esos estados. Entonces yo puedo definir los estados y qué acciones se deben hacer entre cada una de las transiciones cuando un proceso pase de un estado al otro. También puedo definir qué evento hace que el proceso pase de un estado A un estado B. Entonces, en ese orden de ideas es una manera de superar el problema. Lo que les quiero mostrar aquí es que si yo abro, por ejemplo, el Document Outline, en ese Document Outline yo puedo ver la jerarquía de objetos que genera el flujo y dentro de cada uno de esos flujos, cuáles son los componentes, por ejemplo, en este caso, el estado de entrar una adivinanza, cuáles son los componentes de ese estado, y aquí al darle clic quiero hacerles ver que me lleva al interior de la definición de ese estado. Si ven aquí en la parte superior también tengo una barra de navegación que me dice que ya estoy aquí en un tercer nivel. Sobre esa barra de navegación yo también me puedo devolver. Y es exactamente el mismo comportamiento si yo estoy, por ejemplo, en un flujo de trabajo, en un flow chart, donde aquí me lo muestra no por estado, sino por nodos, y dentro de cada una de las decisiones me muestra cuál es el componente de esas decisiones, por ejemplo, está en la asignación. En el caso de los flowchart está todo dentro del mismo nivel, entonces efectivamente no me lleva a una segunda pantalla. Y en el de secuencia es exactamente el mismo comportamiento. Entonces, aquí es algo importante, es que es una unificación en el diseño y en la manera como funciona pues el comportamiento de las cosas.
Y está, por ejemplo, el tema de las búsquedas. Si yo, por ejemplo, en este me paro en la raíz y yo le digo, igual que como si estuviera en cualquier documento, le digo control F. Y aquí en mi proceso de búsqueda le digo, no, pues yo quiero buscar, no sé, ¿qué es? Me lleva a todos los sitios donde es posible encontrar guess. Entonces, en este caso me dice, oiga, usted tiene una variable de tipo guess. Y si yo le doy F3 para continuar, me muestra que aquí en este prompt tengo, voy a disminuir esta pantalla para que se vea bien, se ve claramente que aquí dentro de este prompt tengo efectivamente una propiedad que es el bookmark name que dice enter guess. O sea, básicamente estoy pudiendo recorrer el flujo. Esto era algo que era bien complejo de hacer antes, sobre todo cuando los flujos eran muy grandes y tenían muchas secuencias o un flujo llamado otro flujo. Realmente hacer esta navegación entre los flujos era bien complejo. Entonces, esta es una de las primeras características que me parece interesante. Otro tema que, por ejemplo, no menciona en los slides es, antes uno compilaba y como que él compilaba el código y el flujo no se compilaba, o sea, sí se compilaba, pero no detenía la compilación si había un error dentro del flujo. Ahora, si yo compilo mi aplicación y dentro del flujo hay algún error, efectivamente él se detiene allí y detiene la compilación como fallida. Bueno, cerramos esta pantalla de búsqueda para darme un poquito más de espacio. Listo. Entonces, con esto, pues, más o menos vemos algunos temas de navegación dentro del Visual Studio. Ahora sí hagamos nuestro demo. Básicamente, este demo es pues un tema de aprobación de compras. Entenderán que por el tiempo, pues, no es un flujo súper complejo. Simplemente aquí, mi arquitecto me entrega un contrato que tiene dos operaciones. Una que es solicitar, con un identificador de empleado, solicita un elemento cualquiera y una cantidad, y este es el primer servicio. Viene un flujo, que pues básicamente es el proceso de definir si se aprueba o no, y a un aprobador, entonces desde esa aplicación define que sí se debe aprobar y envía efectivamente el ID del aprobador y el ID del empleado de la solicitud que se acaba de hacer, dándola como aprobada. Entonces, lo primero que voy a hacer es, aquí dentro de mi aplicación, ya tengo un flujo, pero como se dan cuenta, pues este flujo en ese momento está pues totalmente vacío. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es darle clic derecho sobre mi aplicación y ejecutar esta opción de menú que dice importar Service Contract. Y aquí yo puedo ir escribiendo el nombre de la clase o la interfaz que en este momento quiero buscar y él automáticamente me ayuda a ubicarla rápidamente. Cuando la importación está correcta, entonces lo que él hace es crearme esta carpeta y traer efectivamente el nombre del contrato. Y lo que ahora voy a hacer, entonces, en este flujo de trabajo es venir y decirle que sobre este flujo de trabajo quiero implementar un contrato. Aquí le digo que quiero adicionar uno nuevo. Voy a buscar los tipos e igual vuelvo y busco y aprobación de compras. Entonces, al darle OK, lo primero que quiero hacerles notar es que coloco aquí un triángulo amarillo que me está diciendo que de compras no está implementado las operaciones en el workflow, que me faltan algunas operaciones para implementar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darle compilar a mi aplicación, build. Y una vez que termine el proceso de compilación, quiero hacerles ver que él me colocó acá en mi barra de herramientas el contrato de forma automática. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer mi flujo. Primero voy a hacer la solicitud. Y aquí cuando arrastro quiero que vean que se ponen unas flechitas azules
que se van resaltando cuando pasa el mouse. Cuando yo suelto en este punto del mouse, él automáticamente crea la flecha y justifica la tarea. Voy a hacer exactamente lo mismo con el de aprobar. Miren, igual dejo caer y justifica la tarea de forma automática. Entonces esa es la otra característica que me permite autocompletar. Esa característica se llama autocompletar. Y la otra característica importante es el de autoinsertar. Entonces, por ejemplo, aquí, en este flujo de trabajo, voy a agregar una primitiva que es generar un código de proceso y de aprobación. Entonces, con arrastrar el mouse sobre la flecha y dejarlo caer, él automáticamente me divide la línea y me inserta la aplicación. Y aquí vamos a ver cómo funciona el tema de las expresiones en C#. Lo primero que quiero hacerles, recordarles es que miren que yo tengo un esquema de colores donde el fondo es negro, etcétera, etcétera. Miren que cuando yo me paré aquí en el tour, él automáticamente puso esto en negro. ¿Por qué? Pues porque la idea es que yo, él ahí está colocando el editor de C#, mi mismo editor de aplicación. Y miren que tiene IntelliSense, o sea, aquí yo estoy escribiendo asignar a la variable código de pedido y aquí yo puedo entrar una expresión en C#. Lo puedo hacer aquí en este cuadrado, pero para que se vea mejor en el video voy a abrir de las propiedades el editor de expresiones y aquí voy a decir string.format y aquí vamos a decir, no sé, id underscore 0, 1 y 2 y pues voy a crear el código basado en el input que tengo. Entonces, no sé, el ID del empleado, coma, la descripción de lo que está pidiendo, coma, la cantidad de lo que pido. Entonces, como se dan cuenta, aquí se está poniendo una flechita azul diciéndome que habían errores en la expresión y cuando la expresión está correcta, yo aquí le puedo dar OK. Entonces, esa es una característica que es bien importante. La otra que me gusta muchísimo es el tema de las anotaciones. A veces el flujo no es lo suficientemente claro para entenderlo. Entonces, uno puede darle aquí clic derecho, decir anotaciones, adicionar una anotación, y entonces aquí digo recibir la solicitud de compras con el ID del empleado, descripción y cantidad. Y apenas termino, él la tiene aquí. O yo en la anotación le puedo decir que me las muestre todas y entonces al mostrarlas las coloca exactamente dentro del mismo cuadro de diseño de la solicitud. Entonces yo puedo colocar anotaciones en todos los elementos del flujo. Bueno, listo. Para poder, estas son todas las características de diseño. Pero para poder demostrar los temas de versionamiento, yo aquí ya tengo una versión de ese mismo ejemplo y en esta versión pues yo ya tengo exactamente el mismo ejemplo, solicitar la compra, generar el código de pedido, la aprobación, pero ya la tengo conectada a un estado de persistencia a un motor de persistencia de SQL Server. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, ya se está grabando la persistencia en SQL, me paso efectivamente el flujo de trabajo y lo que voy a hacer aquí es que voy a ejecutar la aplicación. Como se dan cuenta, pues en este momento no tengo cliente. Al no tener cliente, entonces Visual Studio utiliza su cliente automático generado para poder hacer el trabajo. Y básicamente aquí lo que voy a hacer es, para hacerle seguimiento, voy a crear un cliente número 1. Este cliente número 1 va a pedir un PC, va a pedir que pida 2 PCs,
Y aquí al darle invoke, lo que estoy haciendo es invocando el servicio. Aquí está la respuesta del servicio. Vuelvo y le doy doble clic acá y vuelvo a hacer una segunda invocación. Voy a coger el cliente número 2. El cliente número 2 va a pedir, no sé, papel. Y va a pedir, no sé, 10 resmas de papel. Invocar. ¿Ok? Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a detener la ejecución y voy a ir a mi base de datos. Yo creo una base de datos que se llama Workflow. En las instrucciones de generación, él incluye un script en SQL Server, el cual crea unas tablas. Esas tablas yo las puedo hacer parte de mi modelo de datos o adicionarlas a una base de datos independiente. Y lo que él está haciendo aquí es que está guardando efectivamente cada una de las instancias con su ID. Cuándo arrancó, en qué punto del servicio va, etcétera, etcétera. Y al final quiero ver que efectivamente hay un campo que se llama Identity Name y tiene una versión mayor, menor y revisión. Como se pueden dar cuenta aquí, se ve, eso lo guarda en la base de datos, eso quedó persistido en la base de datos. ¿Y de dónde sacó esa información? Yo me paro aquí en el flujo de trabajo, voy a agrandar esta ventana de propiedades y estando en el flujo de trabajo, aquí hay un campo que se llama Definition Identity. Aquí yo le coloqué este nombre que es flujo de aprobación, que es exactamente el mismo que aparece en la base de datos de SQL Server y le coloqué una versión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear una segunda versión de nuestro flujo para demostrar la ejecución side by side. Para eso, lo primero que va a hacer es que voy a copiar la versión actual para que siga atendiendo las dos primeras requisiciones que hicimos. Entonces, lo primero que hay que hacer es agregar una de las carpetas especiales de los proyectos, que es la carpeta de code. ¿Ok? Dentro de esta carpeta de code voy a copiar el nombre de nuestro flujo de trabajo y dentro de esta carpeta de code voy a crear otra carpeta que se llama exactamente igual que nuestro flujo de trabajo. ¿Ok? Y ahora vengo, copio nuestro flujo de trabajo, lo pego aquí a esta carpeta y renombro el archivo. Por ejemplo, pongámosle aquí underscore versión 1.0. Listo. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a cerrar este archivo. Vamos a abrir nuevamente acá para asegurarme que esté cambiando el correcto. Y lo primero que voy a hacer es que a través de la propiedad de Windows Identity voy a venir a la definición y le voy a decir que esta es nuestra segunda versión. Esta es una versión 2.0. ¿Listo? Y ahora, para demostrar que se hizo algún cambio, les voy a hacer aquí simplemente lo siguiente. Voy a coger el código que estoy devolviendo y en vez de llamarlo proceso, lo voy a llamar ID. ID. Ok. Ok. Grabamos todo. Compilo para asegurarme que efectivamente tome todos los cambios de la copia de los flujos y tenga en cuenta las dos versiones que tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a arrancar nuevamente nuestra aplicación. Listo. A través de el cliente de servicios, lo primero que voy a hacer es que voy a solicitar otra vez, pero esta vez lo voy a hacer con el empleado 3. Y en este caso, escribamos que necesita un teclado. Normalmente los datos aquí son lo de menos. Le decimos invocar. Efectivamente ya hizo la invocación. Me devuelvo a nuestra base de datos de persistencia.
Y lo que les quiero hacer ver es que en los campos de identidad, entonces ahora tenemos dos registros con la versión 1 y nuestro nuevo registro con la versión 2.0. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo que es realmente interesante. Vamos a empezar a probar. Lo primero que voy a hacer es que voy a decir que el aprobar 1 le va a aprobar el pedido al cliente, al empleado 1. Entonces aquí le voy a decir invocar. Y miren el código que volvió. Proceso un PC. ¿Se acuerdan que el empleado 1 pidió un PC? Que pidió 2 PCs. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a aprobar el pedido del empleado 3, que está con la versión 2 del flujo. Le decimos invocar y obtengo como respuesta la versión que retorna es ID, porque esa fue la que se hizo con la versión 2 del workflow. Entonces, hasta aquí vienen los demos. No sé si tengan alguna pregunta antes de dar las conclusiones. Bueno, yo tengo una primera pregunta de Fred que dice: lo que estamos haciendo nos evita crear la base de datos de persistencia cuando se hace un cambio en el WF. Sí, yo no tengo que tener dos bases de datos de persistencia, porque uno de los ajustes que se le hizo en el modelo de datos es, como nos estoy mostrando, parte de la información que se persiste, perdón, aquí le digo que me hagan los resultados, es precisamente la versión del workflow al cual está asociada cada una de las instancias. Entonces no hay que tener dos bases de datos, simplemente con una ya queda perfectamente, digamos que resuelto el problema. Efectivamente, pues yo, sin hacer cambios en la programación, sino solamente manteniendo las identidades, yo puedo pues mantener las instancias, diferentes instancias corriendo al mismo lado. En resumen, pues hay mucha más productividad, mejor navegación, iniciar con un contrato existente, como lo demostré, el tema del versionamiento, y pues es una plataforma para entregar procesos que se pueden personalizar por parte del cliente o de usuarios administrativos, para todo el tema de persistencia y para crear y administrar formas transparentes en flujos complejos. ¿Cuáles son los recursos que los invito a visitar? Pues básicamente, bueno, dentro del MSDN hay otra sesión orientada explícitamente a los temas de la nube, de cómo se publica un filtro en la nube. Hay toda una versión de ejemplos en el code de Microsoft. Está el sitio web oficial, que es en el MSDN/WF, y en Codeplex hay una serie de add-ins de funcionalidades adicionales. Por ejemplo, como se pudieron dar cuenta en mi computador, hay empresas de terceros que crean sus propias actividades para interactuar con los flujos de trabajo. En este caso, tengo la suite de un tercero que efectivamente me adiciona otras funcionalidades para trabajar en flujos de trabajo. Entonces, igualmente, en el sitio web de Microsoft hay una librería Codeplex donde hay otras ayudas, otros utilitarios para poder trabajar. También en mi blog voy a colgar los fuentes y los PowerPoints de esta presentación.